Bueno, Fabi, pues nada, yo creo que vamos a Bueno, arrancar. Bueno, pues ujú. daros la bienvenida a las personas que os habéis conectado ya, que estamos aquí para hablaros de bienestar, que creo que es una palabra pues que suena muy bien, que según la RAE, una de las acepciones que tiene, pues que es el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Es una de las acepciones. Tanto Fabi como yo trabajamos en un proyecto que es maravilloso, donde el fin es poder acercar a las personas el tener mejor calidad de vida. ¿Mm? Y a mí me gustaría haceros una pregunta y que la reflexionarais, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que suceder en vuestra vida para poder decir que vivís bien? ¿Qué se tendría que dar en vuestra vida? Esa os la dejo ahí para que la reflexionéis. Yo creo que por antonomasia la mayoría de las personas solemos decir esos tres sustantivos, ¿no? De salud, dinero y amor, como dice la canción. Para mí el más importante pues es la salud, porque creo que el dinero y el amor pues puede haber épocas mejores, peores, subidas y bajas, pero se puede uno retomar y puede redirigir otra vez la vida, pero sin la salud creo que al final todo se desmorona. O sea que yo creo que para mí es el pilar más importante. Fabi, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es tu pilar más importante para ti? Pues yo lo tengo también muy claro, al igual que tú, es la salud, porque personalmente lo he vivido, el no tener salud, y sé que cuando falla la salud, pues termina fallando todo lo demás también, porque mm, a mí me diagnosticaron una enfermedad que es la fibromialgia, que es una enfermedad invisible, pero es muy incapacitante. Entonces, bueno, por culpa de esa enfermedad tuve que dejar el trabajo, no me permitía trabajar porque es una enfermedad que te genera mucha incertidumbre. Nunca sabes cómo te vas a levantar. Hay días en que te levantas bien, otros días con muchísimo dolor, otros días con mucha niebla mental. Es decir, es muy complicado planificar una vida y evidentemente imposible planificar lo que es una vida laboral. Y bueno, yo además trabajaba de traductora y de guía de turismo, son dos trabajos donde es muy importante estar muy centrado mentalmente, evidentemente, y también pues estar bien físicamente para poder llevar a cabo tanto los proyectos como la visita, ¿no? Entonces, pues bueno, tuve que dejarlo. Y bueno, pues el hecho de que te falle la salud también termina influyendo en tu relación con las personas, tanto en el amor como en el plano social en general. Si tú no estás bien, no tienes ganas de interactuar con la gente, algunos días no tienes ganas ni de estar contigo mismo. Entonces, la verdad que claramente, sin dudarlo, la salud para mí es lo más Ujú. importante. Bueno, tú que lo has vivido ahí, nos lo has contado así, pues bueno, ya en tus palabras, ponerse uno un poco en tu situación, pues tiene que ser duro, ¿no? Esa incertidumbre de cómo te vas a levantar cada día, uf, tiene que ser pues abrumador, la verdad. Sí, y crea mucha impotencia y a nivel psicológico también es complicado de llevar cuando no eres mayor y ves que no puedes, simplemente porque tu cuerpo no quiere, no porque tú no lo intentes, sino porque tu cuerpo no sigue, no responde. Claro, al final lo que dices, supongo que eso va enlazando psicológicamente, pues, con otro tipo de enfermedades o, bueno, situaciones que te creen ansiedad, que te creen estrés, que, en fin, y cosas más serias. O sea, que al final puedes empezar por una enfermedad e ir enlazando con otras bueno, te cambian totalmente la vida. Sí, suele estar muy asociada a la depresión con la fibromialgia. Yo lo que pasa es que a ver, soy una persona muy positiva, pero reconozco que he tenido momentos bastante complicados en ese sentido. Bueno, pues la verdad es que estamos diseñados para estar sanos.
solo que en esta sociedad tan industrializada, donde todos los alimentos están cargados de conservantes, de colorantes, de acidulantes, el aire que respiramos, pues están los químicos que emiten las industrias, las fábricas, los gases de los coches, el polen, el polvo que hay también estático en la atmósfera. Si a eso le añadimos todo el estrés que generamos en nuestra vida cotidiana, porque además es que es todos los días, pues al final supone un verdadero reto para nuestras células el mantener una limpieza que haga que nuestro organismo se mantenga en equilibrio y que funcione bien, que es lo que conocemos como homeostasis. ¿Qué te parece todo esto que te cuento, Fabi? Cuando tú te Pues, detectaron, supiste la enfermedad que tenías, ¿cómo empezaste a buscar remedios o soluciones? ujú. A ver, yo he sido siempre un poco la oveja negra en lo que es el tema medicamentos. Bueno, no la oveja negra porque es que en mi familia se nos educó así. Mi madre, si no estaba muy malo, no te daba la pastillica para que te bajara la fiebre, no. Había que estar malo para tomar medicamentos. Es decir, siempre eso lo he tenido muy, muy presente. He tenido la suerte, hasta hacerme más mayor, de no tener muchas enfermedades, pero he sido siempre muy reticente a tomarme algo, al no ser que esté muy mala. Entonces, bueno, cuando me descubrieron la fibromialgia, después de las pruebas, pues, a ver, el único tratamiento que te ofrecen, porque es una enfermedad multisistémica que implica muchas cosas en el organismo, entonces, ahora mismo lo que están utilizando los reumatólogos son inhibidores del sistema nervioso. ¿Cuál es el problema? Que no son específicos de algo, sino que te dejan, como decía yo, atontado. Si yo ya tenía mucho cansancio, porque también es una cosa que va asociada con la fibromialgia, que no puedes con tu alma y encima te dan ese tipo de medicamentos del tipo del diazepam, el triptisol, pues todavía me encontraba peor. Entonces yo probé poquito tiempo y vi que no era una solución porque tampoco me quitaban el dolor. Entonces, la suerte que tuve es que mi reumatólogo me aconsejó en ese momento y me dijo que, bueno, había cosas naturales que también estaban dando grandes resultados en estudios clínicos y él en su momento me recomendó la coenzima Q10 para el tema de la energía. Y la verdad que me funcionó bastante bien. Retomé algo de actividad, me estoy encontrando mejor, aunque los dolores y todo lo demás no se me quitaba, ¿no? Pero alguna mejoría sí noté con la coenzima Q10. Eso es lo que me llevó también a seguir investigando más, porque dije, si este complemento ayuda, tiene que haber también más cosas, ¿no? Y entonces fue cuando integré los omega 3, los ácidos grasos omega 3 también ayudan mucho para lo que es el tema de la inflamación subyacente que hay en la fibromialgia y, y, también la verdad que es un complemento, tanto la coenzima Q10 como los omega 3 que sigo actualmente consumiendo diariamente y que ayudan mucho. Y lo que fui también descubriendo es un mundo nuevo, el mundo de la medicina integrativa. Cada vez hay más profesionales que se orientan en ese sentido, en darse cuenta que el cuerpo no son distintos sistemas como nos lo enseñan en el colegio, sí, están los distintos sistemas, pero esos sistemas funcionan juntos, en conjunción, los unos con los otros. Entonces, al tratar una enfermedad, lo suyo es ir tratando el conjunto del cuerpo, no dividir nuestro cuerpo en distintas partes y que cada especialista trate solamente esa parte. Y también en la medicina integrativa, otro punto muy importante es el punto de la nutrición celular, que es lo que, en lo que hemos enfocado esta charla, ¿no? El hecho de que hay que darle a nuestro cuerpo lo que necesita para estar bien. Entonces, si tú no se lo das, siempre vamos a tener esos desequilibrios que terminan derivando en patología. Todo eso es lo que he ido yo aprendiendo a lo largo de este duro Ya, camino. ya lo creo, Fabi. Bueno, el aprendizaje siempre está bien, pero ahí un poco a pico pala, pues
Era mejor de otra manera, pero bueno, te ha tocado así, por alguna razón Sí, será. Bueno, tenemos que decir que el cuerpo humano es una estructura biológica compleja. Tenemos varios órganos como el corazón, los riñones, el hígado, el páncreas y también tenemos numerosos sistemas, el sistema respiratorio, el sistema endocrino, el sistema linfático, el sistema osteoarticular, en fin, tenemos un montón de sistemas y de órganos que, claro, para encontrar ese equilibrio entre todos ellos, pues el cuerpo hace verdaderas cábalas. Todas las células que tienen estos órganos, todas están compuestas por la primera molécula que tenemos en el cuerpo, que es el agua. El agua, no en vano, tenemos el 60% de nuestro cuerpo está hecho de agua. Entonces es una molécula súper importante, la primera de todas. Pero la segunda del ranking es una molécula súper importante también, que yo no había oído hablar de ella hasta que me he introducido en este proyecto, y se llama glutatión. El glutatión se le conoce también como el antioxidante maestro y tiene infinidad de funciones dentro del organismo. Fabi, ¿nos puedes hacer el favor de comentarnos algunas, las más representativas, que nos podamos quedar con ellas? sí, claro. Este es uno de los últimos descubrimientos. A mí me pasó igual que a ti. Nunca había escuchado esa palabra y sin embargo, pues ahora se ha vuelto fundamental. Como tú decías, tiene múltiples funciones, no, tiene más de 1500 funciones el glutatión dentro de nuestro organismo. Eso nada más indica la importancia que tiene, ¿no? esa molécula. Lo que pasa es que para hablar de todas necesitaríamos muchísimas horas. Entonces, siempre nos solemos enfocar en lo que son las 4 funciones principales que se pueden resumir en una palabra, que es la palabra idea. ¿Por qué esa palabra? Pues porque cada una de las letras de idea representan una de esas 4 funciones. La letra I está relacionada con el sistema inmunitario, porque el glutatión regula todo lo que es nuestro sistema inmunitario. No solamente lo hace funcionar correctamente, sino que cuando hay desórdenes o hay inmunodeficiencia, como en el caso del SIDA, por ejemplo, o trastorno autoinmune, que es cuando el sistema inmunitario se ataca a sí mismo, o trastornos alérgicos, pues todo ese tipo de trastorno el glutatión lo va a regular, va a hacer que se module el sistema inmunológico y funcione de forma correcta. Por eso, pues una molécula fundamental en ese sentido para que nuestro organismo funcione correctamente. La segunda letra de la palabra idea es la D. ¿Por qué? En el sentido de detoxificación. Esto es la segunda función más importante del glutatión, el hecho de que detoxifica nuestro organismo, porque como tú has dicho, recibimos muchas cosas a través de lo que respiramos, bueno, todo lo que has estado citando antes, ¿no? No lo voy a repetir. Podemos añadir también los metales pesados que hay que eliminar de alguna manera, de eso no somos muy conscientes y sin embargo, pues cada vez más hay especialistas que insisten mucho en que los metales pesados, si no los sacamos, no hacemos un proceso específico para sacarlo de nuestro cuerpo, se quedan ahí para siempre. Entonces, esa función detoxificadora la realiza el glutatión, porque uno de los órganos que más concentración de glutatión tiene precisamente es el hígado, uno de los órganos más relevantes en ese sistema de detoxificación. Luego la letra siguiente sería la E. La E, pues una de las que yo pude comprobar rápidamente, la energía celular, le da energía a tus células, le da energía a tus mitocondrias, lo que hace que tú automáticamente pues tengas más rendimiento, mucha más energía a nivel general. Y luego, pues la última función, también la hemos citado ya, la has citado tú antes, la de ser el antioxidante maestro, el que coordina todos los demás antioxidantes. Y otra cosa que yo he descubierto que me ha llamado mucho la atención es que aparte de nuestro sistema inmunitario tenemos un sistema de defensa antioxidante
en nuestro cuerpo que funciona siempre en conexión con ese sistema inmunitario. De hecho, se sabe que el sistema inmunitario no puede funcionar correctamente si nuestro sistema de defensa antioxidante no está en óptimo estado de funcionamiento. Entonces, evidentemente es importantísimo que esté controlado, y el que se encarga de ese control precisamente es el glutatión. Va a favorecer que se reproduzcan las células limpias y también va a captar los radicales libres que se van generando constantemente. Esas serían las 4 funciones principales. De las 1.496 que quedan, pues daría para muchos directos, pero bueno, se puede hacer Se puede ir perfectamente. añadiendo poco a poco. Bueno, Sí, el exacto. glutatión, claro, si nos ponemos a buscar glutatión de forma endógena o de forma exógena, ¿cómo podemos tomar el glutatión? ¿Cómo es la manera que nuestro cuerpo mejor va a absorber y va a sacar partido de ese glutatión? Bueno, pues definitivamente está comprobado que el único glutatión que funciona es el que nuestro cuerpo genera de forma endógena. Hay ahora muchos suplementos que se llaman glutatión de varios tipos. También se conoce el NAC, que es un compuesto químico, pero la manera más efectiva de tener siempre niveles elevados de glutatión es haciendo que nuestro cuerpo lo genere de forma endógena. El problema que tiene es que para generar ese glutatión va a necesitar 3 aminoácidos. 2 de ellos los conseguimos de forma normal dentro de lo que es la alimentación, pero el tercero, ese tercer bloque de construcción, que es la cisteína, nos cuesta mucho que llegue al intestino, que es donde luego irá pasando a nuestras células. Entonces, ¿por qué no conseguimos cisteína? No la conseguimos porque la cisteína es termolábil, es decir, la destruye el calor. Y también, pues, cuando consumimos alimentos que contienen cisteína, como el brócoli, los huevos, por ejemplo, generalmente de por sí están cocinados, pero aunque lo consumiéramos de forma cruda, pues los jugos gástricos irían destruyendo esa cisteína antes de que llegue al sistema digestivo, y entonces, pues, no conseguiríamos nada más que una muy pequeña cantidad de cisteína, no la suficiente para seguir manteniendo niveles elevados de glutatión. Ujú, efectivamente. Eso. Entonces, ¿cómo podemos conseguirlo? Esa sería ahora la pregunta. ¿Cómo podemos conseguirlo? Efectivamente. Bueno, a lo mejor nos tenemos que... Dime. Complicado. Ahora, ¿qué Claro, hacemos? ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues afortunadamente yo creo que esa pregunta se la hicieron hace ya unos cuantos años unos científicos, ¿no? Cuando vieron cómo pacientes suyos, a la hora de intervenirles quirúrgicamente, a la hora de recuperarse, había personas que se recuperaban mucho más rápido y otras que tardaban mucho más. Y entonces estuvieron mirando a ver por qué podía ser y descubrieron que en sus células las personas que se recuperaban más rápidamente tenían unos niveles de glutatión más elevados que las que no lo tenían. Y entonces empezaron a investigar a ver cómo podían hacer para que esa cisteína de la que tú nos hablabas, ese tercer péptido que forma parte del glutatión, pudiera llegar hasta un 95 o un 97% a la célula sin que se destruyese por el camino. Entonces, pues bueno, ahí estuvieron trabajando y al final, bueno, hay que decir que todo esto se saca de una extracción en frío del suero de la proteína de la leche de vaca, que es lo más parecido a la leche materna, con lo cual quiere decir que eso no nos va a atacar, no nos vamos a intoxicar por ello, ni va a tener efectos secundarios, ni nada por el estilo, porque es algo que nuestro propio organismo fabrica, ¿no? El glutatión. Lo que necesita es esa cisteína que llegue a la célula para que luego el glutatión, o sea, para que luego la célula genere glutatión dependiendo de lo que la célula necesite.
No sé si quieres tú añadir alguna cosa más de lo que he dicho, porque a lo mejor se me puede escapar alguna cosilla o algún apunte más. Pues sí, sí, insistir en algo, en el hecho de que es una extracción en frío, es una cosa muy importante, es decir, la leche está tratada en frío, lo que significa que no se desnaturaliza. Por eso el producto que se obtiene es tan parecido a la leche materna precisamente. Y también una vez que se extrae esa cisteína, luego se la protege con una capa de proteínas que permiten precisamente que esa cisteína, se le llama cisteína consolidada, pueda llegar hasta lo que es el tracto digestivo y obtener, como tú decías, esa biodisponibilidad tan alta para nuestro organismo. Eso sí, yo creo que es importante subrayarlo porque mmm, realmente es una cosa única, es un nutriente que tiene una formulación única y de mucho valor, ¿no? De un nivel de sofisticación muy alto. Efectivamente. Bueno, pues llevamos aquí, bueno, 25 minutos. Esto nos daría para mucho porque, bueno, pues una vez que hemos dicho que el glutatión tiene hasta más de 1.500 funciones en el cuerpo, pues podemos seguir haciendo otros episodios. Alguien nos decía ahí que si podíamos cambiar la hora, que no era muy buena. La verdad es que estuvimos pensando y no sabemos cuál puede ser una hora la más óptima para el mayor número de personas posible. Pero bueno, esto entiendo que se queda grabado y lo pondremos tanto en el perfil de Fabi como en el mío, que en el cartel venían los Instagram. Entonces, mira, nos dice aquí bienestar, calidad y seguridad al consumir algo tan natural. Pues sí, efectivamente, porque natural 100% y que nuestro cuerpo no lo va a extrañar porque está habituado a ello, con lo cual pues es una maravilla, porque todos los medicamentos que se toman hoy en día todos tienen efectos secundarios, o sea, los químicos es lo que tiene, que como siempre decimos, te mejoran una cosa, pero sufres otros daños colaterales irremediablemente. No creo que haya ningún fármaco que no dañe algo, como lo menstruación. Sí. Y al ser natural, la ventaja que tiene es que lo puede consumir todo el mundo. Es también la gran ventaja, ¿no? No hay efectos secundarios, no hay sobredosificación. Bueno, de hecho, ni siquiera hay dosificación, es un nutriente, es alimentación es nutrición, perdón, para tu célula. Entonces, eso desde un bebé lo puede consumir perfectamente sin ningún tipo de riesgo. Es verdad, que eso no lo habíamos dicho, que desde un bebé hasta mujeres lactantes o embarazadas y hasta personas de tercera edad Sí. o que tengan un reto de salud, pues por supuesto con mayor causa todavía, ¿no? Bueno, pues Sí, en mi caso ha, ha ayudado muchísimo a mejorar todo lo que es la sintomatología de la fibromialgia, ¿no? Parte de la energía, me ha regulado todo lo que es el tema del sueño, ya no me despierto porque me duele durante la noche, ya duermo la noche del tirón. Lo que son dolores a lo largo del día también ya está mucho más mucho mejor, cada vez mejor. De hecho, según va pasando el tiempo, lo que hemos dicho al principio, le das a tu cuerpo lo que necesita, él por su cuenta se va reparando, entre comillas. Entonces, es todo, para mí ha sido todo una beneficio. pregunta quería hacerte ahora, Fabi, ahora que estabas comentando. Tú cuando empezaste a tomar este nutriente, ¿cuándo empezaste a notar los primeros efectos así más visibles? Yo personalmente lo noté muy rápido, pero rapidísimo. Al tercer día ya me noté el tema de la energía, me lo noté enseguida. Enseguida porque yo la energía había llegado a un punto en que barrer media habitación ya era suficiente, no podía, tenía que sentarme, sentía cansadísima. Entonces, la energía sí fue súper rápido. Eso es lo que noté yo antes. Y, y poco a poco, pues, cuando fue cambiando lo demás.
sueño fue lo siguiente, el dormir mejor de continuo, de continuo ante bastante. Yo todavía me sorprendo de pensar lo rápido que mi cuerpo reacciona al recibir ese nutriente. Es como si lo hubiese estado esperando todo este tiempo, ¿no? Fue como si me dijera, por fin me dan lo que yo necesitaba simplemente. Jolín, qué guay, tiene que ser una sensación, ¿verdad? Si pudiéramos ver a nuestras células ahí que nos están suplicando, por favor, límpiame, límpiame y dame buenos nutrientes. Sí, sería una pasada, la verdad. Bueno, pues Si nos preguntan, entiendo que todo tipo de consumirlo, pues sí, porque no hay que esperar a tener una patología para cuidarse, hay que prevenir. En todas estas funciones que hemos comentado antes, pues también, sobre todo el tema de la detoxificación, por ejemplo, es fundamental hacerlo constantemente antes de que te aparezca algo, porque lo que te aparece es porque el cuerpo ya ha llegado a saturación, ya no puede más. Entonces, si tú pones remedio antes, pues si tu cuerpo va funcionando antes de ponerse malo, evidentemente siempre será más sencillo que te pongan mejor más rápidamente, ¿no? La prevención es fundamental. es verdad, yo soy también amiga de la prevención y bueno, pues también tener en cuenta que, bueno, glutatión hasta los 25, 30 años más o menos, las células lo regeneran, pero luego también, pues a medida que vamos haciéndonos más mayores, va disminuyendo todo. Entonces tenemos que aportarle, ayudarle un poquito, ¿no? Uh -huh. Sí, exacto. Bueno, pues creo que vamos a dejarlo aquí, media horita. Yo creo que así la gente que lo quiera ver no es demasiado y a lo mejor os dejamos con gusto para que a lo mejor a la próxima semana volváis otra vez a conectaros con este espacio de bienestar y daros muchísimas las gracias, las participantes que habéis estado y no sé, intentaremos, no sé, barajar otra posibilidad de otra hora, a ver si nos puede parecer que pueda haber otra hora un poco mejor. Bueno, daros gracias. Miraremos. Muchas gracias. Bueno, Fabi, muchas gracias a ti también, que has estado genial. También. Venga, pues nos vemos. Venga, muchas gracias. Chao. Hasta luego.